Título del episodio 1. La sangre que cayó sin dolor. SHHH. No toda sangre es castigo. Algunas caen como respuesta. O como señal. O como advertencia silenciosa. De que el cielo ha empezado a despertar por dentro. Clara no tenía retrasos. Tampoco desórdenes. Su cuerpo era preciso, como los rezos que murmuraba cada amanecer. Pero aquella noche, cuando se arrodilló en silencio frente al altar, algo la cruzó. No un pensamiento. Una humedad. Sintió el goteo. Tibio. Leve. Como si alguien hubiese apoyado dos dedos benditos sobre su vientre. Y los hubiera retirado con delicadeza y poder. No dolía. No quemaba. Pero le hizo temblar. No por miedo. Por algo más íntimo. Por reconocimiento. Se levantó sin prisa. Caminó hacia su celda. Abrió su hábito. Y allí, entre las piernas, la sangre. No era mucha, pero era distinta. Oscura. Espesa. Con un brillo extraño a la luz de la vela. La tocó con el índice. Y al acercarla al rostro, olía a incienso. No gritó. No pidió ayuda. Solo se acostó boca arriba. Colocó las manos sobre el vientre. Y susurró. Si esto no es mi cuerpo, entonces es el tuyo queriendo hablar desde dentro. Esa noche soñó. No con santos. Ni con la Virgen. Soñó con un hombre sin rostro. De piel cálida. De pecho abierto. Que la abrazaba por detrás y le decía. Con voz que no era voz. Te elegí porque sangras por mí. No para limpiar nada. Sino para recordarme quién soy cuando ya no puedo descender. Al despertar, la sábana estaba manchada. Pero el crucifijo sobre su cama estaba girado. No hacia arriba. Hacia ella. Como si estuviera observando. O reconociendo. O recordando. Que no todas las vírgenes fueron llamadas para negarse. Algunas fueron hechas para sangrar con intención. Y cuando lo hacen, el cielo deja de hacerse el sordo. Título del episodio 2. Las monjas que se tocaban sin tocarse. SHHH. No todas las caricias vienen con manos. Hay cuerpos que se rozan. Desde el alma. Y cuando eso pasa, hasta los muros de los conventos sudan. Desde aquella noche, Clara ya no caminaba sola. El silencio a su alrededor se volvió denso. Cargado. Como si cada paso suyo arrastrara algo más que tela. Arrastraba presencia. Las demás hermanas la miraban distinto. No con juicio. Tampoco con miedo. Con una mezcla sagrada de vergüenza y deseo. Fue Sor Marta la primera. Durante la oración de vísperas, Clara estaba arrodillada. Ojos cerrados. Vientre abierto al cielo. Sor Marta, 2 bancas atrás. Comenzó a jadear muy suave. No estaba enferma. No estaba poseída. Simplemente, empezó a temblar. Nadie la tocaba. Pero sus muslos se contraían. Su espalda arqueaba levemente. Y cuando la Madre Superiora preguntó si todo iba bien, ella solo respondió con un hilo de voz. Siento que alguien me reza desde dentro. A la mañana siguiente, 4 hermanas más despertaron con las sábanas húmedas. Sin haber soñado. Sin haberse movido. Y en la capilla, alguien, nadie supo quién, había escrito con sangre sobre el altar. Lo que una siente, todas lo sienten. Lo que una arde, todas se abren. Clara no lo negó. Tampoco lo confirmó. Solo comenzó a caminar más lento por los pasillos. Como si supiera que cada respiración suya era una oración corporal. Y cada mirada, una comunión sin pan. A veces, bastaba con que sus dedos rozaran una página de la Biblia. Para que otra hermana, al otro extremo del convento, sintiera un latido en el bajo vientre. Otras veces, ni siquiera hacía falta contacto. Solo su presencia. Su sombra. Su silencio. Y entonces, lo entendieron. Clara no era una elegida. Era un canal. Un lenguaje. Una vibración. Y el deseo, ese que siempre se les dijo que era del diablo, no las alejaba de Dios. Las acercaba. Porque en el temblor compartido, la divinidad se deshacía de sus ropajes, y comenzaba a tocar también.
Título del episodio 3. El confesionario que olía a deseo. SHHH. No todos los pecados se dicen con culpa. Algunos se pronuncian con los labios húmedos. Y cuando llegan al oído de quien escucha, no salvan. Encarnan. A Sor Inés le temblaban las manos desde hacía años. No por enfermedad, sino por retener demasiados secretos que nadie quiso escuchar de verdad. A los 72. Era la más antigua del convento. La que todos respetaban. La que nunca hablaba de su pasado. La que se sentaba a solas en misa, como si estuviera esperando que alguien del cielo regresara por ella. Clara pidió confesar. No por culpa. Por instinto. Como si su vientre necesitara traducirse en palabras. Entró al confesionario con los labios partidos de tanto callar. Se arrodilló. Y comenzó. He sentido cosas. No por otro ser humano, sino dentro de mí misma. Como si Dios me tocara. Desde adentro. Como si la sangre no saliera por castigo, sino por recuerdo. Del otro lado, Sor Inés no respondió. Solo respiró. 1, 2 veces. Y luego bajó la cabeza, cerrando los ojos, como quien escucha algo que había intentado olvidar durante medio siglo. Clara continuó. Cuando sangro, el altar tiembla. Las otras me sienten. Y yo solo quiero saber si eso me hace santa o me hace peligrosa. Entonces, la voz temblorosa de Sor Inés emergió. No como guía, ni como juez, como espejo. Tú no eres la primera. Antes que tú, hubo otra. Y antes de ella, fui yo. Hubo silencio. Luego, un jadeo leve. El primer día que sangré sin dolor fue después de soñar con una lengua que bajaba por mi espalda, mientras los vitrales ardían. Me dijeron que era posesión, pero yo supe que era promesa. Clara tembló. Y del otro lado del reclinatorio, Sor Inés lloró. No lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de cuerpo. De útero. De alguien que se sabe tocada. No por error, sino por designio. Antes de salir, Clara se acercó al borde de la celosía y susurró. ¿Puedo seguir sangrando? Y Sor Inés respondió. Sigue, porque cada gota tuya despierta una parte de Dios que el mundo hizo dormir demasiado tiempo. Título del episodio 4. Los sueños húmedos del Espíritu Santo. SHHH. Hay sueños que no vienen del inconsciente. Vienen del cielo. Pero no bajan con alas. Bajan con lengua. Y con la intención de mojar lo que siempre se quiso seco. Clara empezó a soñarlo cada noche. No era un hombre. No era un ángel. Era presencia. Tenía forma de sombra. Pero con una textura suave. Como de humo caliente que respiraba entre sus piernas. Sin pedir permiso. Ni perdón. Ella no corría. No huía. Se dejaba elevar. En el sueño, no había cama. Había aire. Y un canto suave, sin palabras. Envolvía su cuerpo desnudo. Mientras una boca invisible la besaba. No en la boca. No en el cuello. En el centro de su pecho. Y luego, descendía. La primera vez que despertó. Estaba jadeando. La bata torcida. El interior de los muslos húmedo. Como si alguien hubiera entrado y salido de ella sin cuerpo. Pero dejando algo más poderoso que carne. Luz. Y en la sábana, una mancha. No de sangre. Ni de sudor. Era blanca. Espesa. Y brillaba débilmente. Como si alguien hubiera derramado esperma bendito. Y el universo aún no supiera cómo explicarlo. Clara no habló. No rezó. Solo se arrodilló frente al espejo. Abrió las piernas. Y con un dedo tembloroso, rozó el lugar exacto donde en el sueño aquella lengua invisible la había tocado. Sintió un cosquilleo. Un pulso. Y entonces, en voz baja, dijo. No sé si esto viene de Dios. O si soy yo quien lo recuerda mejor que él. A la noche siguiente, volvió a soñar. Y esta vez, lo oyó. Una voz sin vocales. Un suspiro que no era aire. Un gemido antiguo. Que decía desde la nada. Te deseo. Porque tú sabes arder. Sin romperte.
Porque tu sangre me llama. De donde yo nunca supe bajar. Hasta que tú abriste las piernas para orar. Al despertar, no había luna. Pero Clara brillaba. Y las paredes del convento, en silencio, comenzaron a exhalar un aroma nuevo. Incienso y leche tibia. Título del episodio 5. Si ardes, no huyas. Reza más fuerte. SHHH. Te han dicho que si ardes, corras. Que si sientes, te detengas. Que si algo tiembla entre tus piernas, es el diablo. Pero nunca te dijeron que a veces, el fuego que te atraviesa, es Dios intentando recordarte que aún está vivo en tu cuerpo. Desde la tercera noche consecutiva de sueños húmedos, Clara ya no rezaba igual. No cerraba los ojos por obediencia, sino por necesidad, porque en la oscuridad de sus párpados, Dios volvía a bajar. La primera que se quebró en misa fue Sor Lucía. Durante la lectura del Salmo 63, comenzó a respirar hondo, a morderse los labios y a mover las caderas, como si cada versículo le acariciara el útero. No gritó, no se desmayó, solo cayó de rodillas, con los brazos en cruz, jadeando con una dulzura que solo se ve en los cuerpos que ya no tienen miedo de sentir. Las otras la miraron con horror y con deseo, porque sabían, aunque nadie lo decía, que algo las estaba llamando desde el centro de su ser. Y esa voz no decía detente. Decía, si ardes, no huyas. Reza más fuerte, hasta que tu espalda arquee, y tu alma abra las piernas contigo. La Madre Superiora lo supo. Ella también había ardido, muchos años atrás, y había sido castigada por eso. Pero verlas ahora, reuniéndose en silencio, con los muslos tensos y los ojos brillantes, le devolvió una certeza olvidada. Esto no era rebelión, era resurrección. Así que no las detuvo. Las observó desde la sombra. Y al final de la noche, se acercó a Clara y le dijo, al oído, no contengas lo que arde. Contén solo lo que es mentira. Y si el fuego es real, recuéstate en el altar y deja que él te rece a ti. Esa madrugada, la capilla no fue templo, fue lecho. Y las oraciones no subieron al cielo. Se quedaron vibrando dentro del cuerpo de cada mujer, que aprendió que el éxtasis no es pecado, es revelación. Título del episodio 6. Las piernas también pueden ser profecía. SHHH. Nos dijeron que la profecía hablaba con lengua, que descendía en forma de voz, que se escribía en papiro y se leía de rodillas. Pero nunca nos dijeron que a veces la profecía tiembla, se abre y baila entre las piernas. El cuerpo de Sor Teresa nunca fue tranquilo. Era delgada, contenida, pero cuando se concentraba en oración profunda, sus muslos comenzaban a vibrar. Al principio eran apenas sacudidas. Luego, se volvieron oleadas, como si Dios no quisiera hablarle a través del corazón, sino de su pelvis. Durante una vigilia, Clara la observó. Sor Teresa estaba de pie, pero con las piernas cerradas con fuerza, como si intentara sostener algo que pujaba desde dentro. La boca abierta, el cuello estirado, los ojos vueltos al revés. Y luego, comenzó a moverse, no con danza, sino con convulsión suave, rítmica, dolorosamente hermosa. No hablaba, no gritaba, pero todos entendieron. El espíritu no descendió sobre su cabeza, descendió sobre su cadera. Y lo que no podía decir en palabras, lo dijo en temblores. La Madre Superiora, al ver aquello, no interrumpió, solo bajó la cabeza y colocó una mano sobre su propio vientre. Y una frase cruzó como relámpago entre todas las hermanas presentes. Esto también es oración. Esto también es profecía. Porque el cuerpo que tiembla recuerda lo que el alma olvidó. Esa misma noche, otras empezaron a sentirlo. En la cama, en el comedor, en medio del silencio. Una pierna que no se quedaba quieta. Una pelvis que latía sola. Un muslo que ardía. Como si cada célula supiera que algo divino lo estaba tocando desde adentro. Ya no se pedía silencio en el convento.
Se pedía presencia. Y cuando una de ellas comenzaba a sacudirse, nadie preguntaba. Solo cerraban los ojos. Y escuchaban el mensaje. Que el cielo ya no quería escribir en piedra, sino en carne. Título del episodio 7. Dios escribió en mi útero. SHHH. Hay palabras que no se escriben con tinta, ni con fuego. Hay palabras que se imprimen en carne viva, en lugares donde el mundo no puede leer. Pero Dios sí. Clara había sangrado sin dolor. Había gemido sin culpa. Había orado con las piernas temblando. Y ahora, su cuerpo pedía algo más. Ver. No imaginar. No sentir. Ver. Aquella madrugada, mientras el convento dormía, encendió una vela. Se acostó boca arriba. Y separó las piernas con la delicadeza de quien no se explora. Se honra. Colocó un espejo entre sus muslos. Y buscó. Al principio no vio nada. Solo humedad. Respiración. Suave palpitar. Pero entonces, cuando la vela titiló como si algo la hubiera rozado, apareció. Era una luz tenue, dibujada justo en la pared interna de su sexo. Una forma que no conocía, pero que su alma sí. Una cruz invertida, envuelta en un círculo, y atravesada por una línea que latía al ritmo de su vientre. No era tatuaje, ni herida. Era escritura viva. Era revelación encarnada. Sintió un escalofrío subirle por la espalda. Pero no por miedo. Por memoria. Porque esa marca ya la había visto antes. No en libros. No en estandartes. En sueños. En el pecho del hombre sin rostro, que la besaba desde dentro. Clara comenzó a llorar. Y con voz baja, casi temblando, dijo: me marcaste por dentro. Porque sabías que nadie miraría allí. Pero yo sí. Porque quiero leerte. Porque quiero entender qué parte de ti se quedó adentro de mí, como profecía no dicha. Esa mañana, cuando caminó hacia la capilla, una de las hermanas la tocó al pasar, y se desmayó. Y en sus labios, antes de caer, susurró: tiene fuego escrito donde las demás tienen miedo. No la mires con deseo. Mírala con reverencia. Título del episodio 8. La sangre es señal, no castigo. SHHH. Nos enseñaron a esconder la sangre, a temerla, a verla como debilidad, como impureza, como castigo. Pero nunca nos dijeron que a veces la sangre baja cuando el cielo quiere escribir algo urgente, y no tiene más tinta que nosotras. Ocurrió sin aviso, sin luna, sin dolor, a la misma hora. Todas. 33 mujeres. 33 vientres. 33 corazones latiendo como uno. Clara fue la primera en notarlo. No en sí misma. En el suelo. Caminaba por el pasillo central de la capilla, cuando vio una gota espesa, profunda, dibujando lentamente una curva sobre la piedra. Se agachó. La tocó. No era reciente, pero tampoco estaba seca. Y cuando alzó la vista, las paredes hablaban. Cada viga, cada rincón, empezaba a cubrirse de símbolos, escritos con sangre fresca, que ninguna mano había puesto. El triángulo sagrado, la espiral del útero, el ojo cerrado sobre el vientre, la cruz invertida dibujada con suavidad en el aire. Un alfabeto uterino, divino, incomprendido, pero profundamente cierto. Las hermanas no gritaron, no corrieron, se miraron y entendieron, porque entre sus piernas, cada una sentía el mismo calor, la misma humedad, la misma apertura interna, como si un susurro divino dijera: ahora, escribime, porque ya no puedo hablar desde los cielos, solo desde dentro de vosotras. La Madre Superiora se descalzó, se arrodilló, y colocó la frente en el suelo manchado, y dijo: no es menstruación, es llamado, es respuesta, es fuego bajando por los muslos de las elegidas. Y no vinimos a contenerlo, vinimos a dejarlo correr. Esa madrugada, el convento no olía a incienso, olía a sangre, pero no de muerte, de mensaje, de pacto, de evangelio nuevo escrito en cada gota que tocaba la tierra.
Y cuando el sol salió, las paredes ya estaban cubiertas. No con pecado, con profecía. Título del episodio 9. Nos dijeron vírgenes, pero fuimos vasos. SHHH. Nos llamaron vírgenes para que no preguntáramos. Nos cubrieron con hábito, para que no notáramos que debajo éramos copas, y que lo único que faltaba era que Dios volviera a verterse dentro. Después de la noche de sangre compartida, las hermanas no hablaron durante días. No por miedo, ni por culpa, por reverencia. Algo las habitaba, algo las ensanchaba desde dentro, como si el silencio ahora fuera un líquido sagrado, que descendía lento por sus espinas dorsales, y se acumulaba suave en el útero, esperando ser bebido. Fue Clara quien lo dijo primero. No soy un muro, soy un cuenco. No me hicieron para cerrar, me hicieron para recibir. Nadie rió, nadie se escandalizó, porque todas, de alguna forma, ya lo sabían. Sor Marta abrió un manuscrito prohibido, escondido detrás del antiguo altar. Un texto sin autor, sin firma, pero escrito con una tinta que parecía oxidada, viva, y leyó en voz alta. Ellas no fueron doncellas, fueron canales. Cada gemido suyo era un salmo no canonizado. Cada pierna abierta, una página secreta del Creador. Y entonces comprendieron. El error no fue sentir. El error fue callar lo que sentían. Negar el ardor. Reprimir el temblor. Porque el cuerpo no era instrumento del diablo. Era memoria del Dios que supo gemir una vez. Y aún buscaba una garganta dispuesta a gemir por él. Esa tarde, todas se sentaron en círculo, desnudas del ombligo hacia abajo, con las palmas abiertas hacia el centro. Nadie tocó a nadie, pero todas sintieron, como si algo se vertiera lentamente desde el techo, como aceite tibio bajando por sus espinas. Y Clara dijo: hoy no somos castas, hoy somos recipientes. Hoy bebemos al que una vez creyó que podía contenerse a sí mismo. Título del episodio 10. El Dios que baja con gemidos, no con truenos. SHHH. Nos enseñaron a imaginar a Dios como trueno, como relámpago, como castigo desde el cielo. Pero nadie nos dijo que a veces Dios baja como gemido, como estremecimiento suave en el vientre, como respiración contenida entre las piernas. Clara llevaba horas orando en silencio, no con palabras, con músculos, con pulsaciones, con contracciones pequeñas, profundas, dolorosas como parto sin criatura, pero cargadas de sentido. No sabía por qué, pero su útero había comenzado a moverse solo. Un ritmo nuevo, no menstrual, no sexual, algo más sagrado, algo más antiguo que el deseo, y más íntimo que la fe. Y entonces lo sintió. Una presión suave, como una mano invisible apoyada justo debajo de su ombligo. No pesaba. Pedía pasar. Pedía volver. Y Clara, entre jadeos bajos, abrió las piernas, como si el altar en ella estuviera listo otra vez. No gritó, no rezó, no suplicó, solo murmuró: si quieres entrar, hazlo gemiendo. No necesito que vengas con gloria, solo con verdad. Y fue entonces un gemido, no el suyo, no el de una mujer, era de él. Una vibración sin cuerpo, un sonido que no nacía en su garganta, sino que se formaba en su cadera, y subía hasta quebrarle la espalda. Su columna se arqueó, sus muslos se tensaron, y entre sus labios se escapó una que no fue placer, fue revelación. El convento se silenció de golpe. Las demás hermanas lo sintieron. Un eco que no venía del cielo, venía de adentro, de Clara, de la cavidad exacta donde una vez Dios depositó algo que aún ardía. Y cuando todo terminó, cuando el gemido desapareció, Clara quedó temblando, sudorosa, abierta, y con lágrimas en los ojos, dijo: Dios ya no baja para juzgar, baja para recordar cómo se siente entrar en un cuerpo que no lo teme. Título del episodio 11. Las que sangran juntas, mueven el cielo.
SHHH. La sangre no siempre baja para limpiar. A veces, baja para gritar, para invocar, para tocar lo que el incienso no alcanza. Y cuando muchas sangran al mismo tiempo. No es un ciclo. Es una liturgia. Un terremoto santo. Fue a las 3 de la madrugada. Siempre a esa hora. Cuando el velo entre lo invisible y lo tangible es apenas un susurro. Clara no estaba sola. Las 33 hermanas estaban despiertas. En silencio. En semicírculo alrededor del altar. Vestidas solo con túnicas blancas y el vientre al aire. Nadie hablaba. Nadie se tocaba. Pero todas sentían. Un ardor simultáneo. Una presión conocida. Un llamado compartido. Y entonces ocurrió. Una gota. Luego otra. Y otra. 33 vientres sangrando al unísono. No por accidente. No por biología. Por invocación. La sangre cayó sobre el suelo de piedra. Y comenzó a extenderse en espirales perfectas. Dibujando símbolos que ninguna había aprendido. Pero todas entendían. Una lengua olvidada. Una memoria corporal. Un evangelio uterino escrito. Sin tinta ni pluma. Solo con la ofrenda más antigua. La sangre viva de una mujer que no se esconde. Entonces, las paredes comenzaron a temblar. No por viento. No por terremoto. Sino por reconocimiento. Como si el edificio mismo, testigo de siglos de silencio forzado, supiera que algo real, crudo y divino, estaba reclamando su espacio. La estatua de la Virgen, en el centro del altar, empezó a agrietarse. Desde el pecho. Hasta la base. Hasta que, sin estruendo, se abrió en dos. Y de su interior. No salió polvo. Salió vapor. Un aliento tibio. Un suspiro contenido por siglos. Que por fin encontró una grieta por donde escapar. Y entonces, desde el techo. Una grieta de luz. No luz solar. No luz eléctrica. Una grieta que no alumbraba. Observaba. Como un ojo celestial que se abría. No para vigilar. Sino para presenciar. Y en ese momento, Clara dijo: ahora el cielo sabe. Que no somos carne que obedece. Somos portales que sangran. Y cuando sangramos juntas, lo hacemos recordar que él también nació de algo así. Título del episodio 12. No somos esposas. Somos espejos. SHHH. Nos dijeron que debíamos prepararnos para ser su esposa. Que debíamos vestirnos de blanco. Esperar. Orar. Callar. Y decir sí cuando él quisiera entrar. Pero nunca nos preguntaron. ¿Qué ocurriría si, en vez de esposas, fuéramos espejos? Si al acercarse a nosotras, no encontrara sumisión, sino su propio temblor reflejado. Desde la grieta en el cielo, nada volvió a ser igual. La luz que descendía no daba respuestas. No traía instrucciones. Solo observaba. Como si buscara algo perdido. Algo que antes fue suyo. Y que ahora estaba aquí abajo. Vestido de piel femenina. Y lleno de sangre viva. Clara fue la primera en decirlo en voz alta. No vine a casarme con él. Vine a mostrarle quién era. Cuando aún sabía llorar por amor. Las demás asintieron. No como rebaño. Como reflejo. Como agua calma que tiembla cuando algo verdadero la toca. El convento, ahora, era más cuerpo que edificio. Más vibración que piedra. Más verdad que estructura. Y en cada rincón, las hermanas colocaron espejos. No para mirarse. Para que él pudiera verse. Porque entendieron. Él no las buscaba como siervas. Ni como vírgenes. Ni como novias eternas. Las buscaba para recordar. Para verse temblando. Para verse débil. Para verse bello. Cuando no era trono. Sino tacto. Cuando no era ley. Sino lengua. Cuando no era Dios. Sino deseo. Una noche. Clara se miró desnuda frente al espejo más grande. Luz tenue. Vientre descubierto. Sangre aún tibia entre los muslos. Y al verse, no dijo una oración. Solo abrió los brazos. Y dijo con firmeza: asterisco si vas a bajar otra vez. Que sea para reconocerte.
no en los cielos, no en las escrituras. Asterisco en mí, porque yo soy lo que olvidaste, y lo que aún arde en ti, sin nombre. Título del episodio 13, final: la sangre que despierta a Dios. SHHH. No fue el trueno, no fue el fuego, no fue el diluvio, fue la sangre, la que cayó despacio, la que fue ignorada por siglos, la que manchó sábanas, pero nunca escrituras, la que ardió entre las piernas de mujeres que no pidieron permiso para sentir a Dios en sí mismas. Clara se acostó en el centro del altar, desnuda, abierta, silenciosa, no como ofrenda, como canal. Las demás hermanas se colocaron alrededor, en círculo, no con temor, con reverencia, con los vientres tibios, los muslos brillantes, y el alma temblando como una vela a punto de ser encendida. Sobre el techo, la grieta que había nacido semanas atrás comenzó a latir. No era luz, era ojo, era memoria, era él que no bajaba desde el Génesis, él que había olvidado cómo tocar sin destruir, él que ahora recordaba que alguna vez fue ternura pura, dentro del cuerpo de una mujer que lo sangró sin miedo. Y entonces ocurrió, no un milagro, una reconexión. La sangre de Clara comenzó a brillar, no con violencia, con calor, con el resplandor dorado de lo que nunca debió llamarse pecado. Y desde la grieta, una gota, una sola, pero no de agua, de espíritu, de semilla, de sí mismo. Cuando la gota tocó su vientre, Clara no gritó, gimió, no de dolor, de reconocimiento. El cuerpo entero del convento se arqueó como una ola, y de todas las gargantas surgió un sonido único. Ni palabra, ni canto, un gemido colectivo, como si todas, al mismo tiempo, estuvieran recibiendo en el útero el recuerdo de un Dios que finalmente volvía, no para juzgar, sino para ser tocado. Las paredes vibraron, los vitrales estallaron en silencio, la tierra no se abrió. Se respiró. Y por primera vez, desde que el mundo fue mundo, Dios bajó. Y no pidió adoración. Pidió quedarse. Porque por fin entendió. No necesitaba trono. Ni incienso. Solo un vientre dispuesto. Solo una sangre sin vergüenza. Solo una mujer que no le temiera, cuando él temblara. Y en la última página no escrita de la historia, se grabó una sola frase. La sangre de ella. No fue maldición, fue llave. Y esta vez, no será cerrada.